nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre celestial, en tu voluntad divina, te damos gracias por este día que nos das y poder compartir las verdades divinas de tu divina voluntad. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de este don y con la intercesión de la Santísima Virgen María te lo pedimos orando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sierva de Dios Luisa Picareta, Rogad por nosotros. del Padre Santo. Bueno, pues vamos a comenzar, doctor, con un tema que estábamos pensando, que se estaba pensando es sobre las virtudes y las miserias. Entonces, no sé si usted nos pudiera explicar un poquito, por ejemplo, lo que nos dice la divina voluntad sobre las miserias, especialmente la soberbia, cómo ir a través de, cómo la divina voluntad puede ir quitando estas miserias, y realmente pues a empezar a trabajar o a adentrarnos en esta divina voluntad, ¿no? Digo que sí, esa era la fórmula de la que hablaban. Sí, Bueno, denos la fórmula mágica. Mucha gente quiere la fórmula, ¿no? Y el antídoto inmediato, ¿no? bueno, es una bola de cristal, sí, que sirve para eso. Yo la tengo, así que si quieren Sí, comprarla, por favor, pues, así como que cuando le dices, dame la mano, ¿no? ándale. Con su bolita de cristal que tiene ahí. Ujú. Bueno, yo creo que es un tema interesante porque no está en nada, eh, ¿cómo diríamos? Explorado. Es algo que se ha quedado como ya natural en nosotros y eso no nos da la oportunidad ni de conocer ni de luchar contra ello. Primero, las miserias. ¿Qué son las miserias? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de miserias? Bueno, podríamos simplemente entender que Dios nos creó, pero nos creó para poder vivir junto con Él su misma vida. Y para eso nos dio toda una serie de atributos, pero el principal atributo que nos dio fue una voluntad. Y una voluntad libre, que es lo que nos hace individuos, lo que nos individualiza. No sé si se entiende eso. O sea, es lo que nos hace personas diferentes y con las cuales Dios puede entablar una relación de amor al tú por tú. Entonces me dio todo lo necesario para yo vivir su vida junto con Él y poderle decir sí voluntariamente, libremente. Pero para poder ser libre se requiere poder escoger, o sea, un libre albedrío. Si no tenemos con qué, entre qué escoger, definitivo queda totalmente inutilizado. Entonces nos tuvo que dar algo para poder vivir sin Él. No sé si esto se entiende. ¿Sí, padre? Sí.
no les... Sí, no, que lo estaba escuchando cuando usted decía que nos dio algo para poder vivir sin él, Ujú, con el atributo más importante de nuestra voluntad libre, ¿no? Y, exacto. y tal vez usted quiere remarcar como que nuestras miserias, esas necesidades que tenemos, nos ayudan a recurrir a Dios, a darnos cuenta que no estamos completos sin Él, ¿no? Necesitamos al Señor. No, más bien No, las miserias son todo lo necesario para poder vivir sin Dios. nos O dio sea, Él Ah, quiere... virtudes. las Las virtudes, entonces las virtudes nos virtudes. las dio para Sí. poder No, vivir sin no, Él. no, ¿No? no, no, no. Oh, es bueno. Son las miserias. Ah, Vamos a entender esto. Nosotros somos como la parte superior de la creación. La creación tiene un reino mineral. Nosotros tenemos ese reino mineral en nosotros. Hay un reino vegetal que se maneja por tropismos, o sea, cosas que no están sujetas a una razón, sino son ya innatas en ese reino. También lo tenemos nosotros. Después existe el reino animal, que ya es un reino más perfecto, porque ya se maneja por instintos. O sea, Dios les puso instintos, instinto de reproducción, de alimentación, de conservación, en fin, pero todo es instintivo. Y al hombre, que también tiene los instintos, le dio una razón. Y esa razón es para poder decidir con qué actuar. Entonces, si yo entiendo esto, debo tener en mente siempre que yo debo optar por vivir con Dios o sin Dios. Entonces Jesús nos dice que Él creó en nosotros las miserias. ¿Qué son las miserias? Todo aquello que nos lleva al pecado, que es como lo conocemos, que en realidad no son más que acciones contrarias a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y Mm. esas miserias Jesús nos dice en el libro de cielo que las puso en nuestra naturaleza. sí, Entonces, en nuestra naturaleza están inscritas las miserias. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles serían estas miserias? ¿Cuáles serían, Ricardo? Bueno, podemos hablar los contrarias a las virtudes, que vienen siendo los 7 pecados capitales, ¿no? Por No, ejemplo. pero espérame, no nos enfoquemos a la parte religiosa, vamos a la parte natural. O sea, ¿de qué estarían? ¿En dónde estarían? ¿Qué serían? Bueno, serían nuestras propias, digamos, nuestras propias acciones, ¿no? Como gustos, Ujú. en Nuestros instintos. nuestros instintos animales, por decirlo O así. sea, nuestros instintos son las miserias. Y si nos damos cuenta, cada instinto es contrario a la ley de Dios. Tengo el instinto de reproducción que me lleva a tratar honestamente de llevar a cabo esta reproducción, aumentar el reino de Dios en la tierra por medio de criaturas, pero regulado por la razón. Cuando yo quito la razón y le doy simple salida al instinto, ¿en qué se convierte? En lujuria, ¿sí?
si yo tengo un instinto de conservación? Bueno, ese instinto de conservación me debe llevar a cuidar de mí, a hacer todo lo necesario por conservar mi vida, en fin. Pero si no uso la razón para moderar ese instinto, ¿en qué me convierto? Pues ¿En un depredador? O sea, ¿En un qué? ¿Mandé? ¿En qué nos convertimos? En un depredador, padre. Claro, cierto. ¿Sí? O sea, trato Nuestra por los voluntad. medios de hacer lo necesario para yo satisfacer ese instinto, pero a un modo totalmente anormal. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, las miserias, esos instintos, me fueron dados para tener algo con que poder vivir si no quiero vivir unido a Dios. Pero también me sirven para poder ejercitarme en las virtudes, para poder acceder a acercarme a Dios. Entonces, cada vez que yo venzo el instinto por la razón, en ese momento se genera una virtud. O sea, venzo el instinto de reproducción, el instinto sexual, y lo convierto en castidad. Venzo el instinto de alimentarme, de conservación, y me vuelvo tolerante, me vuelvo, eh, ¿cómo diríamos? No abusar de las cosas naturales. ¿Sí se entiende? Vamos generando virtudes que son acercamientos a Dios por medio de vencer nuestras miserias. Y ahora, tenemos tres potencias del alma. Tenemos una memoria, tenemos una inteligencia y tenemos una voluntad. La memoria nos sirve para recordar todo lo que hemos vivido, pero principalmente para recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa memoria se encarga de simplemente almacenar recuerdos y pasárselos a la inteligencia. La inteligencia discierne qué es lo más adecuado, qué es lo que más le gusta, qué es lo que desea hacer. ¿Sí? En la inteligencia está esa parte donde se discrimina todos los modos de vida. Y una vez que está ya elaborado aquel plan, entonces la voluntad que radica en la inteligencia es la que va a decidir porque es la que tiene la libertad. En la voluntad está el libre albedrío. Entonces, con toda la información que la inteligencia le pasa, la voluntad decide hacia dónde se inclina, hacia dónde dirige sus acciones. Este es el mecanismo por el cual la criatura llega a obrar, ya sea para el bien o para el mal. Pero ahora, ¿qué es lo que la memoria le va a pasar a la inteligencia? Se supone que debería de pasarle toda la información de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nada más que resulta que tenemos una pésima educación espiritual. No conocemos a Dios en ningún modo. Cuando mucho tenemos la información de la infancia que nos dieron para la preparación, para la comunión,
y nada más. Pero una preparación que afortunadamente en la actualidad es un poco más completa, pero en la mayoría de nosotros adultos recibimos una preparación de unos cuantos días, 4 o 5 días y se acabó. Entonces, ¿qué tenemos para recordar de Dios? Nada. ¿Qué tenemos de educación de religiosa? Nada. Por lo tanto, la mayor parte de la información que tiene la memoria son las satisfacciones corporales. El comer, el sentir, el gusto, el olfato, el oído, que son los medios por los cuales nuestra alma se va nutriendo del mundo. O sea, vamos almacenando, vamos gustando el mundo. O sea, vamos dándole alimento a las miserias. Pero en la parte espiritual no recibimos nada. Entonces, este es el mecanismo. Ahora, ¿cuándo empezamos a practicar las virtudes? Cuando empezamos a vencer las miserias. Cuando empezamos a regularlas de acuerdo a los planes de Dios. Pero para eso se necesita el ejercicio de mi voluntad y la información que tenga yo de Dios. Tenemos algo interior, una ley interior que Dios nos puso, donde discernimos lo que es bueno de lo que es malo. Pero debido a esta mala información que tenemos, generalmente optamos por la parte mala, que es la que nos satisface a nosotros. No sé cómo quede. Sí, más que todo, lo que nos está diciendo es que, o sea, es importante hasta cierto punto tener las miserias, hablándole de una forma, pues ahora sí digamos, ¿no? Es necesario tener estas miserias, Es son necesario. necesarias, porque de la otra forma sería, Dios no tendría cavidad para que lo eligieran. Si no tuviéramos miserias, Ricardo, no podríamos tener virtudes. Sí. O sea, realmente no sería, no podríamos escoger y seríamos para Dios, digamos, como un muñeco, ¿no? O una Exacto. persona encerrada en prisión. O sea, si no tuviéramos esta opción, seríamos simple. Dios haría el ridículo. Dios sería el personaje más, no sé cómo decirlo, ridículo que existe. O sea, un ventríloco. Eso es lo que sería. Por lo tanto, o sea, Dios quiere una relación de amor, pero una relación de amor real. O sea, donde una persona opte por vivir junto con Él, libremente. Entonces, siempre hemos pensado que la naturaleza mala que tenemos es algo nocivo y que nació con el pecado original. No es cierto. Nació en nuestra creación. Dios nos creó con las miserias, pero nos dio todo lo necesario para encaminarlas hacia el lado de las virtudes. O sea, la miseria es la materia prima para elaborar una virtud. Si yo no tengo la lujuria en mí, nunca podría ser casto. Si no tengo la desobediencia en mí, nunca podría ser obediente.
Si no tengo la intolerancia en mí, nunca podría ser tolerante. Y así en todo lo demás, ¿correcto? Y así en todo lo demás. Sí, doctor, pero mm, bueno, nosotros estudiamos que Dios creó a Adán y Eva en la justicia original, ¿no? Que Ujú. tenían su cuerpo, sí, sus instintos, pero todo estaba ordenado, ¿no? O Exacto. sea, los instintos estaban bien ordenados bajo la razón, bajo la voluntad. Bueno, y la voluntad justamente humana estaba unida a la voluntad divina. Así es. Entonces, ¿cierto? Entonces, yo diría, o sea, sí estaban esas miserias en el sentido de los instintos, pero estaban totalmente ordenadas. No sé si usted lo ve así. O sea, que esas miserias que se llama como los instintos, sí, estaban esas necesidades de alimentarse y todo eso, pero estaban totalmente en orden, no en rebelión al orden dado por Dios, ¿no? Exacto. Pero tenemos también que entender que esa santidad original no estaba ya como ya dada en plenitud, sino estaba condicionada a que el hombre dijera sí. Por Claro, eso, a la por eso, fidelidad, ¿no? sí, Adán tenía la divina voluntad en él, sí, pero Eva no. Entonces, Eva es el sujeto en el cual el demonio puede actuar. No podía actuar en Adán porque estaba la divina voluntad ahí, pero en Eva sí. Y en Eva el demonio le empieza a excitar. La tentación, bueno, la tentación excita las miserias y las miserias fueron muchas. Primero, la duda, pensar que Dios no quería que fueran como Él. La ambición, querer llegar a ser como Dios. Y termina con la lujuria, porque el pecado original realmente se basó cuando el demonio les dice que ni siquiera les ha dicho Dios cómo se van a reproducir. Y dice Jesús que la serpiente le enseñó a Eva el acto sexual de las bestias y la estimuló con la palabra. O sea, estuvo continuamente estimulándola hasta que en Eva se despertó el instinto, el deseo sexual, no por reproducción, sino como satisfacción. Pero era un acto que no podía llevar a cabo sola. Entonces, Eva sí se le podía acercar a Adán por compartir la misma naturaleza. Y Eva fue la que llegó y le mostró el fruto prohibido, que era la parte reproductiva con satisfacción, la parte sexual. Y Adán, ahí está el punto, por lo que decimos que no tenía la divina voluntad ya como vida, sino la tenía prestada, estaba condicionada. Y entonces Adán decide hacerle caso y decide llevar a cabo el acto sexual con Eva, cosa que ni siquiera realizó, simplemente lo deseó, ¿sí? Y en el deseo ya desobedece a lo que Dios le había mandado, se le olvidó que Dios lo amaba, se le olvidó que debía amar a Dios, porque el amor a Dios es obediencia. Entonces ahí es en donde pierde la unión con la divina voluntad y cae.
Su micrófono, padre. Sí, no digo que claro, cierto, como usted dice, todo eso, sí, así es, ¿no? Así sucedió. Ujú. Bueno. A ver, Ismael. Doctor, buenas tardes. Doctor, entonces, varias cositas. Por ejemplo, las miserias pasarían a ser en parte como pruebas del día a día, se podría decir. Si lo quieres poner así, sí. Y tampoco, ya no nos podemos excusar nadie de decir, ah, no, pues como mi naturaleza es caída por culpa de Adán, por eso ya, pues hasta así me voy a morir. Vine a pasar este mundo, pero bien caídito, y siempre con las miserias me ganan. O sea, otra excusa, ¿no? Me gustó eso de caidito. Y, y antiguamente, hasta lo he experimentado de repente alguien más, pero en la desesperación por ganar a las miserias, con virtudes obviamente, y no poderlas, entonces uno dice, ah caramba, mejor Diosito, ¿sabes qué? Te devuelvo mi libre albedrío, ¿no? Y tú para que dispongas, y no, y ya no me lo dejes a mí, y tú ya dominas sobre mí. Pero no se podría, como usted, si no seríamos lo que usted explica de un muñeco ventríloco, ¿no? O sea, no se le puede devolver la voluntad. Mi voluntad no se la puedo entregar, no se la puedo dar. Es mía hasta el final. Toda la eternidad tendrás tu voluntad obrante en ti. Si te quitaran la voluntad, como a veces se piensa que en la divina voluntad tiene que quitarse, destruirse, eso no es verdad. Te quitaría tu individualidad. Ujú, Y ujú. entonces serías un muñeco, volverías a ser un muñeco muy arregladito, con muy buena vestidura, muy pintadito, pero un muñeco. Un muñeco. No el muñeco que te dice pesa. Cuando te dice, No, oye, no, no, ese no. Doctor, y sería una contradicción con lo que usted acaba de explicar al inicio, de que nos creó para tomar la decisión de si estamos con Él, con Dios o sin Dios. así es. Y obviamente los inteligentes van a estar con Dios, obviamente, ¿no? Van a querer buscar a ese Dios amor, a ese Dios y enamorarse de Dios, que eso debe ser eternamente. Así es. Pero ahí volvemos. Bueno, lo voy a decir aunque esté el padre. Tenemos una pésima educación espiritual y se lo debemos a los sacerdotes. O sea, nunca hay ninguna enseñanza en la parte mínima en la que acude la gente. La gente por costumbre o por cultura o por obligación asiste a misa, ¿sí? O sea, Ujú. y muy pocas asisten realmente por devoción, por amor. Y cuando llegamos a misa, o sea, ¿qué, qué recibimos? Se supone que en las lecturas y en la homilía es cuando el sacerdote debería de explicarnos, ¿sí? De abrirnos ese campo inmenso del amor de Dios. ¿Será cierto que así son las homilías? Hay de todas. Hay, Hay de todas, sí, hay de todas, sí, sí, sí. pero Pues no no. ponemos atención. Sí, ¿Mm? Las, diga, homil- hermano. las homilías muchas veces son enriquecedoras por Sí, medio de los sacerdotes. Lo que sí, pasa es que en nosotros no hay esa abertura para poder entenderlas y estar realmente enfocados en escucharle, porque hay veces que los sacerdotes se desviven, se desgastan, tratando de transmitir el evangelio como es, y nosotros estamos en otro mundo. Vamos a misa, pero estamos completamente fuera de misa.
Entonces creo que no Qué es bueno. tanto la culpa. No, digo, qué bueno que le tocan sacerdotes así, porque la gran mayoría nos tocan sacerdotes que dicen cosas totalmente no referidas al Evangelio y que no motivan. Así que Sí, por eso decimos que hay de todas, pero la gran mayoría, o sea, no hay esa enseñanza. Y, o sea, ese es el punto principal. Deberíamos de recibir ese alimento, ¿sí? Entonces, si no recibimos ese alimento, la parte espiritual está muy débil y no tiene la fuerza para oponerse a la parte material. Lo voy a decir, ya saben que yo hablo así medio corriente, pero bueno, ese es mi modo. ¿Qué, qué llamaría más a una persona? ¿Asistir a una misa o estar haciendo un coito? Misa, doctor. Muy difícil la pregunta, doctor. ¿Vale? Es muy difícil la pregunta. Es muy difícil. Si a veces preferimos un partido de fútbol para no, o sea, en vez de ir a misa, prefiero estar con unas personas que llegan a mi casa y que no les puedo decir, oigan, un momento, yo voy a misa. O sea, ¿qué será una satisfacción de este tipo? Es No tenemos la fuerza necesaria para enfrentarnos a las miserias. Ese es el problema. ¿Qué fue lo que nos llamó para acercarnos a Dios? Nuestra miseria. Nuestra miseria. Nuestra miseria. A ver, A veces, doctor, las dificultades de la vida, de todo tipo. dificultades de la vida. La primera parte, nuestras miserias, También. porque son bienes, pero bienes que no satisfacen más que una pequeña parte de nuestro ser y durante un instante. Ujú. No es la plenitud. Sí, Por correcto. lo tanto, siempre estamos quedando insatisfechos. ¿Sí? Siempre, no importa cuál instinto lleves a cabo, siempre quedamos con una sensación de insatisfacción. A partir de eso es como vamos poco a poco entendiendo que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, no es suficiente para hacer que llevemos una vida realmente ordenada y feliz. Y segundo, el día que oímos, escuchamos una palabra de Dios bien dicha, que meta una espinita en el interior, ese día empezamos a buscar y empezamos a buscar y empezamos a buscar poco a poco la epifanía que Dios hará en tu alma. Esa epifanía donde Jesús se muestra con su belleza divina, con su poder divino, con su amor divino. Y ante esa belleza, ese amor y esa potencia, todo lo humano queda atrás. Entonces empieza a jalarte y empiezas a buscar y empiezas a buscar. Y entre más buscas, entre más encuentras, más vas desechando lo otro. Yo creo que San Agustín dijo unas palabras perfectas. Tanto tiempo te he buscado, ¿sí? ¿Quién era San Agustín? ¿Quién era? Un sátrapa de primera.
¿Sí o no? Sí, Bueno, sí. ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que lo convierte? Algo en su interior o en el exterior que le mencionó algo de Dios. Y ahí Su empezó mamá. su búsqueda. Ahí empezó su búsqueda, hasta que llegó a ser San Agustín. Pero entender que San Agustín, porque a veces se ofenden porque decimos que era de lo peor. Bueno, sí era. Sí, sí. Sí, lo que Doctor, pertenecía a una secta, ¿no? Él, de los, ¿cómo se llama? Maniqueos. Maniqueos. Pertenecía a una secta que se llama la secta humana actual. Sí, 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 sí. Bueno, Agustín, ¿no? Bueno, entonces te digo, es esa pelea entre las miserias y nuestra voluntad queriendo acercarse, queriendo deshacerse de ellas para buscar algo mejor. Si no tenemos algo mejor, definitivamente no hay forma de poder elaborar una virtud. Jesús lo dice en la epifanía que hizo con los magos, con los reyes. ¿Qué dijo? Como un bebé recién nacido, pero les muestra de alguna manera esas tres partes de la divinidad: belleza, potencia y amor. Y eso hizo que quedaran total y absolutamente enclavados en él. ¿Qué hizo Jesús en el monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan? ¿Qué fue lo que hizo? Develó un poco de su divinidad, dándoles a conocer esa parte divina de él. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? se querían quedar ahí. Se Hagamos una olvidaron, tienda. así es, se olvidaron de ellos mismos. Oye, te construimos una tienda aquí para ustedes. Y nosotros, no, nosotros déjanos aquí, estamos bien. Ante esa manifestación, no hay nada que pueda resistirlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aceptar que Jesús se ponga, se manifieste a nosotros. Ahora, y esto es lo principal, hemos vivido toda la vida queriendo hacer virtudes. Y cómo nos cuesta trabajo elaborar virtudes. ¿Sí? O sea, la menor cosita y te saca de ahí. Y por eso existen todavía los confesionarios. Si no hubiera ya esas caídas, ya no habría confesionarios. Entonces, ¿cuál es el camino? Algún día podremos llegar a ser totalmente virtuosos de la manera que Dios quería que fuéramos. Jamás. Nunca podríamos. No importa el santo que me menciones, el santo de tu preferencia, o sea, no sé, ¿qué santo te gusta? Cristo. No me vengan con cuentos. ¿Qué santo te gusta? A ver, Ismael. Santa Teresita. San Agustín, doctor. Sí, por la vida anterior, ¿verdad? No, El Padre Pío. Padre Pío. O sea, el que sea, ¿se podrá comparar con Jesús? Ninguno, Bueno, ¿Habrá ninguno, hecho alguno de ellos un acto divino? ninguno. Ninguno. Entonces, el hombre es incapaz
de poder llegar a eso, aún a pesar de ejercer todas las virtudes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Jesús nos lo menciona muy sencillo. Llénate de mí. ¿Y llénate de mí cómo? ¿A través de qué? Del conocimiento. Y en la medida que te vayas llenando de mí, Él te va a conceder el fastidio de todo aquello donde antes te sentías llamado, te va a empezar a poner el fastidio. Pero es un fastidio que vas a sentir, pero que lo debes aceptar. No es cuestión de que te obligue a no hacerlo. Entonces, si tú empiezas a ser fiel a lo que te va poniendo al fastidio, que lo que antes te agradaba ahora ya no te agrada y no lo haces, entonces Él al final te va a conceder el desapego total de todo. Y ese desapego total de todo, ¿qué quiere decir? Desapego de tus miserias. Y te va a conceder no las virtudes humanas, no las virtudes de Padre Pío, no las de San Francisco, no las de Santa Teresa. No, esas virtudes son muy bajas. Te va a conceder las virtudes divinas que son de Él. Ese es el camino que nos está poniendo. Pero para eso tienes que renunciar a todo lo tuyo. Bueno, aceptar que Jesús te quite todo lo tuyo. Que te quite las miserias y que te quite tus virtudes. ¿Lo aceptarías? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se fijaron en el sí que dijeron? Sí, doctor. Doctor, aprovecho. Pasa algo curioso. No sé si eso es, me imagino, así es la pedagogía divina. Cuando un ejemplo, uno quiere, no, ¿sabes qué? Yo estoy apegado a un plato favorito. Aquí en Lima, pues se puede decir, es el ceviche. Todos los días como mi ceviche. Ese es infaltable, a la 1 en punto, mi ceviche y mi arroz con mariscos. Ya está. Ya, listo, eso está programado. Hay una palabrita, algo de salteado. Lomo saltado, lomo saltado. Ya está, esa es ley. Hoy, mañana, pasado es ley. Muy bien, muy bien. Y está bien apegado. Pero pasa lo curioso. Cuando ya uno entiende esto que eso es un apego demasiado apegado, pues, ¿no? Entonces uno dice, ya, ahora sí, voy a superarlo, ya que me voy por otro lado, lo que sea. Ya, al principio es como alguna vez le escuché, a veces es por frustrado y no es porque uno quiere, porque sí quiere. La conclusión es que al final uno lo va dejando sin querer. Pero cuando ya uno está convencido o pareciera que ya lo ha dejado, ¿no? Bueno, ya lo dejé. Y cuando menos ya estoy comiendo otros platos y cuando menos llego a un restaurante y no pedí eso, pero llega el mozo y me trae un lomo saltado sin haberlo pedido. Y yo digo, mira, Jesús, cómo eres bien, tienes buen humor, ¿no? Porque yo ya había dejado esto y ahora me pones un lomo y un ceviche y eso no puede ser. No sé si eso les pasa a todos, les ha pasado, pero es algo, pues, digamos, muy curioso. Perdón, ese es el texto de todos. Ya. A ver si el padre opina lo mismo que yo. El pretexto es decir, ay, vieja, bueno, llegas con tu esposa, ¿no? Ay, el demonio me puso un 4 y no pude resistirlo. Sí, sí. Ese es el pretexto. Es verdad. Siempre hay una miseria. Un pretexto o una excusa, ¿no? De decirle, tratando de excusarse, pero son pretextos, ¿no? No reconocer que es nuestra miseria, así que no tuvimos
no supimos rechazar eso, renunciar a esa tentación y elegir la divina voluntad. Así es. Y es el pretexto ideal. Como tenemos la idea de que el demonio es tan poderoso, no podemos resistirlo. No, no, no. Es un angelote enorme. Bueno, angelote del mal, pero al fin y al cabo. Y entonces, como es tan, tan fuerte, no pude resistir. ¿Sí se entiende? Por eso es que tus virtudes humanas no sirven. Y por eso Jesús te va a dar sus virtudes. Pero necesitamos aceptar quitar las nuestras. Ahorita que hablaba de las miserias, me recordaba cuando Luisa dice que cuando era niña ella soñaba al demonio continuamente. Entonces ella menciona en el libro que en cierta forma el demonio estaba siendo atrayente. O sea, como estamos hablando de las miserias, la miseria de la que hablamos, de que se presenta 1, 2, 3, hasta 4 mujeres, podría ser también una forma de ser un demonio que atrae. Y es importante que Luisa describe esa atracción que aún siendo niña la siente del mismo demonio. ¿Qué podría decirnos de eso? Pero es que ella no sentía atracción, ella sentía terror. Y por eso es que era una niña, pero una niña muy, muy sola, muy abstraída, y que se la pasaba rezando continuamente Padres Nuestros. Entonces, se la pasaba rezando por eso, por el temor que le daba el ataque del demonio. Y dice que el cualquier movimiento, y hay que entender, estaba en el campo, cualquier Sí. movimiento, o sea, de las hojas, de los árboles por el viento, y pensaba que era el demonio. Y por eso se ponía a rezar. Entonces, efectivamente, tenía mucho pensamiento sobre el demonio, pero no atrayente, sino al contrario. Una forma de No, se abre. Sí, sí, yo creo que es muy hermoso el proceso, creo, de ir perdiendo nuestras propias virtudes para que dejar que el Señor nos vaya dando sus virtudes divinas, ¿no? Que sea el Señor en nosotros el mismo, porque verdaderamente todos nosotros, incluso eh, uno como sacerdote, como seminarista, uno siempre va como, si no conoce este don de la divinidad, uno va tratando de trabajar con sus propias virtudes, con su esfuerzo, ¿no? Con la gracia de Dios, pero esto es tan distinto, dejar que de, de darse cuenta que es el Señor el que nos quiere dar sus virtudes divinas y Él quiere vivir en nosotros, que eh, nos libera de esas virtudes humanas que siempre son tan limitadas, ¿no? Y que como nunca realmente nos llenan, siempre todavía estamos sintiendo que nos falta algo, una necesidad. En cambio, el Señor con sus virtudes divinas, infinitas, santísimas, es algo maravilloso, ¿no? Como Él viene Él mismo a vivir en nosotros, sí. Así es. Que ese es llegar a vivir en la divina voluntad. O sea, llegar a vivir prácticamente con la misma vida de Jesús, como vida nuestra. Una pregunta. Al vaciarnos nosotros al vaciarse, no por voluntad propia, pero por deseo propio de vaciarse de sus miserias, es como al misma vez que se va uno vaciando,
al reconocer sus miserias y al darse cuenta que las tenemos, también se van adquiriendo las virtudes divinas. Y la pregunta ¿es importante o es aconsejable luchar para vencer, para desalojar, desechar esas miserias de nosotros con la ayuda del Señor o se van yendo entre más las reconocemos? ¿Qué podremos hacer ahí? A ver, vamos otra vez a lo mismo. Tanto las miserias como las virtudes son propiedad de la persona. ¿Sí? Yo puedo decir tengo muchas miserias o puedo decir tengo muchas virtudes que las he ido logrando por medio de esa lucha interior, pero son propiedad de la persona. Y ahora Jesús nos dice, tienes que desapegarte de todo, incluso de tus virtudes y de los dones que te han sido dados. Porque tanto tus virtudes como los dones que te he dado son tuyos. Y ahora yo lo que deseo es que te quedes en la pura nada. Nada. ¿Por qué en la nada? Porque Jesús, el todo, no puede habitar en donde haya algo. A ver si entendemos. A veces me cuesta trabajo poder explicar esto. O sea, para vivir una sola vida entre Jesús y la criatura, se debe vivir con lo de Jesús. Y Él nos va a dar lo suyo para poder elevarnos a nosotros, a su nivel y poder tener esa relación de amor a la par. Si yo me quedara con lo mío y fuéramos a vivir una vida, la misma vida él y yo, él tendría que vivir con lo mío. ¿Se imaginan a Jesús viviendo con mi humildad, con mi castidad, con mi obediencia? ¿Se lo imaginan? Sería un Dios muy, muy, muy limitado, ¿no? Bueno, de hecho, sería un Dios con mucha miseria. 11, Ricky. Ya sé lo que opinas de mí. Bueno, de uno, ¿no? Pues uno es muy limitado en todo. No podría ser. Por lo tanto, esa es la causa por la que quiere que todo lo nuestro quede fuera. Y ahora, poder deshacerme de lo mío, para mí resulta imposible. ¿Por qué? Porque para poder quitarme todo lo mío necesito usar mi voluntad. Y usando mi voluntad para deshacerme, estoy adquiriendo virtudes. O sea, queramos o no, tengo que deshacerme de virtudes. Por eso Jesús nos dice lo que acabo de decirle. Se lo dice de esta manera a un sacerdote. Sí, por medio de Luisa, pero se lo dice al sacerdote. Quiero que la fe te inunde o te rodee igual que el agua del mar rodea una barca. Y cuando estés de esa manera, dice, como la fe soy yo, o sea, que se entienda, la fe, dice Jesús, soy yo, en ese momento te voy a conceder 3 gozos. El primero, entenderás las cosas de Dios. ¿Sí? Cosa curiosísima, se lo dice a un sacerdote.
entenderás las cosas de Dios, entenderás todo lo revelado. Segundo gozo, el fastidio del que ya hablábamos, para empezar a alejarnos voluntariamente, si queremos, de lo que antes nos sentíamos llamados. Y vuelvo a repetirlo, si somos fieles a ese fastidio, entonces me va a conceder el desapego total de todo. Por lo tanto, ¿debo luchar contra mis miserias? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque voy a hacer lo que Jesús me dice, o sea, llenarme de Él. Eso es lo único que me debe interesar. Y no porque no debo hacerlo por mí mismo, sino llenarme de Él, y Él se va a encargar de irme quitando todo lo demás. Mi único mérito, si se pudiera llamar mérito, es estar de acuerdo en que me lo quiten. En decirle, sí, Señor, quítame todo lo que quieras. Aquí estoy a tu disposición. Haz de mí lo que quieras. No sé si queda. ¿Se te olvidó la manita, Isma? No, doctor, mi esposa va a preguntar. Ah, No, que siempre en las homilías dicen que el demonio es el padre de la soberbia y que la soberbia solamente se va después que estés en tu cajón, en tu ataúd, después de 10 minutos que has fallecido. Ahí recién se va. Eso es lo que nos enseñan bastante. bueno, sigan con esa creencia. No, pues esto ya quita todo, o sea, quita todo lo que por años nos han estado, bueno, diciendo, ¿no? No, sí, confesando, doctor, sí, buen tiempo, no estoy hablando de un año, estoy hablando de vida Años, religiosa de muchos años, sí. de misa diario o de explicaciones de distintos, quinceas, de gente que hace retiros, todo. Pero el concepto en mi cabezota estaba de que aquel angelote, él era digamos, el supremo de la soberbia, y por alguna razón rara, nosotros también, cada vez que me confesaba, me decía, ay, que eres soberbio porque algo tienes de influjo, ya, el resto no lo cuento, pero entonces en la cabeza estaba incrustado eso, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo pues? O sea, como que uno ya puede decir, no, ya estoy vencido, pues, o sea, ya con esto me voy de este mundo. Y no es así, no es No así. es así. Ese era un coming y a la vez una pregunta. Por eso Jesús nos dice que cuando vivimos en la divina voluntad, va a haber un intercambio de temperamento, ¿sí? Nosotros vamos a deshacernos de nuestro temperamento. ¿Qué es el temperamento? O sea, en palabras sencillas, es la forma en que reaccionamos al mundo exterior. Hay temperamentos violentos, aquel que porque vuela la mosca y ya está haciendo un escándalo. Hay temperamentos muy calmados, en fin. Hay el temperamento pícnico, el que es todo gracioso, todo lo lleva a la broma, en fin. Todos esos temperamentos los vamos a dar, nos lo van a quitar y te van a dar el temperamento de Jesús. Y luego explica que su temperamento son sus atributos. Por lo tanto, ahora la persona que llega a vivir en la divina voluntad reaccionará al mundo por medio de los atributos de Jesús, o sea, los atributos divinos. Entonces, la soberbia podrá estar, No. No, ¿no? no, no, no. Entonces, la soberbia es una miseria que tenemos.
¿sí? Y es terrible, pero si permitimos y le decimos a Jesús que sí, que te la quite, te la va a quitar y te va a dar lo suyo. Qué lindo, Ujú. Entonces, ya no vamos a actuar con lo nuestro, sino con todo lo de Él. qué lindo. Ay, Hermoso, doctor. qué lindo regalo. Hay una parte del libro creo que es en el número 3 en el volumen 3 habla sobre la sobriedad. ¿Quiere que lo lea un poquito para que a lo mejor la gente entienda? Bien. ¿Estará bien? Ajá. Sí. Males de la soberbia. Volumen 3, lectura 10. Noviembre 19, 1899. Continúa viniendo mi adorable Jesús, y como mi mente, antes de que viniera, estaba pensando en ciertas cosas que me había dicho en años pasados y que no recuerdo bien, Él, como para recordarme, me ha dicho: Hija mía, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo, que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo, así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón, y levantando un altar en él, se pone encima y se adora a sí mismo. Oh, Dios, qué monstruo abominable es este vicio. A mí me parece que si el alma está atenta a no dejarlo entrar en ella, estará libre de todos los otros vicios, pero si por su desventura se deja dominar por él, como es madre monstruosa y mala, le parirá todos sus hijos díscolos, los cuales son los demás pecados. Ah, Señor, tenla lejos de Creo mí. que es muy claro lo que dice, ¿no? O sea, nos volvemos nuestro propio Dios. Nos erigimos como el centro de todo. En fin, aquí puede haber muchas equivocaciones con estos primeros libros, porque si nos vamos dando cuenta, Jesús va llevando a Luisa por el camino de las virtudes. Y es un camino que son años y años y años. No es poco el tiempo. Para que al final, los primeros 10 libros que está hablando de esto, en el libro 11, después de que Luisa ya es el culmen de la santidad humana, Jesús le dice, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Renuncia a todo lo que tienes y vamos a empezar por el camino de mi voluntad. Y uno dice, bueno, entonces es necesario llegar a la cumbre de la santidad humana para después renunciar a ella. Y la explicación es muy sencilla. Jesús le dice, de ti va a pasar lo mismo que pasó de mí. Yo cuando vine a la tierra, no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. O sea, vino a cumplir todo lo que la divinidad, el Padre, había pedido como actos de toda la familia humana para poder mandar al Redentor. Entonces, ahora Jesús tiene que completar junto con nuestra Madre Santísima todo lo que era necesario para que se completara. Entonces viene a darle cumplimiento. ¿Qué es cumplimiento? Siempre pongo el ejemplo de un juicio donde el juez pide determinado tipo de pruebas, ¿sí? que se presenten. Cuando se presentan esas pruebas, se pone un sello que dice cumplido. Ya se cumplió este requisito. Entonces Jesús dice, no vine a abolirla, vine a darle cumplimiento. Con su vida, con todo lo que él iba a pasar en este mundo y con lo de María, vinieron a darle
cumplimiento a lo que el Padre había pedido. Por eso es que Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, viene y cambia. Entonces le dice a Luisa, de ti va a pasar lo mismo que pasó de mí. Luisa tenía que llegar al cumplimiento de todos los actos de voluntad humana santa para que se le pusiera el sello de cumplido y se empezara la nueva época de la divina voluntad. Pero eso era para Luisa porque era necesario que lo hiciera. Ahora ya está el reino. De aquí en adelante, o sea, simplemente con que el alma lo sepa, lo conozca y quiera vivir en él, ya es suficiente para que pueda entrar. Y ya luego el mantenerse, eso es otra cosa. Pero no es necesario llegar a la santidad humana. Incluso la santidad humana nos puede servir de estorbo para entrar, debido a la soberbia. Por ejemplo, Ismael se cree virtuoso. Bueno, es un decir, Ismael. Alguito, doctor. Es virtuoso, doctor, yo lo vi. Bueno, aquí ya no entramos en No, o sea, ¿cómo nos cuesta trabajo separarnos de lo que pensamos que es lo bueno que tenemos? ¿Cómo me cuesta trabajo separarme de mis virtudes? ¿Sí? ¿Cómo me cuesta trabajo separarme de mis costumbres? Me cuesta trabajo separarme de los grupos a los que pertenezco. Me cuesta trabajo separarme de las personas con las cuales tengo mucha afinidad espiritual. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? De las devociones, doctor. De las devociones, así es, ¿no? En fin, ¿eso por qué es? Por soberbia. Es que esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo he logrado. Entonces, ¿por qué? Voy a poner ejemplos quizá tontos, pero bueno. ¿Por qué a un franciscano, por qué no le gustaría o no aceptaría cambiarse a ser benedictino? O al revés. Simplemente porque le gusta estar donde está. Un gusto personal. Exacto, no entendiendo que de uno y de otro lado estarían con Dios. Ujú. Eso es lo que deberían de estimar. No el seguimiento a San Francisco, no el seguimiento a San Benito. ¿Sí se Doctor, entiende? parecería como que fuera una esclavitud. Voluntaria, sí. Sí, de voluntad humana, de gusto humano. O sea, sería una cadena. Sería una soberbia. Ah, Es que, bueno, doctor, Esto es lo que a mí me gusta. No te metas con mis gustos, Ismael. no, doctor, yo tenía mi fórmula para salvarme. Yo estaba tranquilo con mi fórmula y cuando entro con Libro del Cielo, toda esa fórmula se me fue. Bueno, ni modo, qué bueno que se te fue. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener como punto central de nuestra vida? Jesús. Aquí no hay órdenes, no hay santos, no hay costumbres, no hay grupos, no hay nada, nada. Aquí hay Jesús, aquí hay Dios.
es al que debo seguir, es con el que debo estar, y en donde quiera que yo lo encuentre, donde quiera que Él quiera que yo esté, ahí estaré. Y Él quiere que esté con Él, no que esté con el padrecito fulano, con la orden sutana, con la devoción tal. No, yo no me imagino a un Dios que te ponga reglas de decir, a tal hora tienes que decir esto. Creo que se entiende lo que estoy queriendo decir. Ujú. Ese no es un Dios. Ese sería un tirano, sería es un Dios que quiere libertad en ti, libertad. Quiere un amor libre, libre. Así que cada quien opta por lo que mejor le parezca. Doctor, una vez escuché en una congregación que decía que en el cielo está la congregación de los franciscanos acá, de los dominicos acá, de los acá, y yo decía, ¿qué? Como si fuera un estadio. Sí, En sí, el sí. palco están todos ellos y abajo estás tú por ahí, y si es que Si llegas. es que no estás en ninguna congregación. Sí, Esa explicación sí estuvo de lujo. sí, Uy, de lujo, ¿no? de lujo para abajo, para abajo. ¿Y en dónde dejaron a los diocesanos? En el césped, doctor. No, pero fue, a mí yo dije que nunca lo había imaginado y pensado, y yo dije, ¿qué es esto? Inclusive creo que dijeron que todos los fundadores de las órdenes Ah, sí, tenían un palco especial. sí, 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 Entonces sí, un poquito ya, un poquito que me alucinante. movió ya la cabecita, ¿no? Porque yo dije, espérate un momentito, ¿cómo que en un palco van a estar los Sí, fundadores, ¿ah? De las órdenes? sí, Ellos tienen un lugar especial. especial. Ya, por ahí, ya, bueno, ya. Ya yo dije, esto no está bien. Bueno, yo creo que podemos decir que de alguna manera muy superficial ya abarcamos el tema. ¿No, no crees, Ricky? Yo creo que hay algún tema más para clarificar que es esta parte. Bueno, ya vimos que tenemos que dejar todas estas virtudes, ¿no? Pero al momento que decimos el cómo, por ejemplo, una pregunta sería si, por ejemplo, Jesús en su divina voluntad es orden, ¿no? Es belleza, es santidad y sobre todo santidad divina. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo se puede hacer que toda esta miseria humana, esta soberbia, todo este querer, sea transformada en los actos divinos, que es lo que realmente glorifican a Dios? O sea, que es totalmente es el cómo. Yo estoy pensando, respondiendo sería con las mismas oraciones de Jesús, ¿correcto? Ujú. O sea, al momento de que, o sea, de una cierta forma, no puedo yo dejar mi humanidad, porque bueno, es parte de, tengo una voluntad humana, entonces tengo que dejar la voluntad humana y poner la divina, pero la divina es haciendo lo que Jesús me está diciendo que haga como tal, ¿correcto? Por ejemplo, una oración en divina voluntad, ora como yo oro, o sea, empezar a tener todas estas oraciones y pensar literalmente como Dios piensa, ¿correcto? Ujú. Eso es como puedo empezar a eliminar todo esto. O no sé Bueno, si o todavía sigo en una, ¿cómo se llama? En un error. es que cuando hablas de eliminar, o sea, estás hablando de acción tuya, de acción personal. Aquí debemos entender una cosa y que ya lo dijimos, pero bueno, vamos a decirlo de otra manera. La voluntad es el motor de las acciones del ser. La voluntad divina es la que mueve a Dios. Si la voluntad divina no se mueve, Dios no actúa.
La voluntad humana es la que nos mueve a nosotros. Si mi voluntad no se mueve, yo no me muevo. Si mi voluntad se mueve, yo hago lo que mi voluntad quiere. Entonces, decíamos al principio que la voluntad es la que personaliza a la persona, la que lo individualiza. Nos dicen que la voluntad informa al cuerpo. O sea, esta parte es especial. ¿Qué quiere decir informa? O sea, le da la forma al cuerpo en sus acciones. Es la que, dice Jesús, no es la mente la que piensa, es el alma la que piensa. No es la boca la que habla, es la voluntad, es el alma la que habla. O sea, todo lo pone en la parte espiritual para darnos a entender que sin el movimiento de la voluntad nosotros no haríamos nada. Lo mismo es Él. San Juan nos dice que Dios es amor. Allá en su primera carta dice que aquel que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Bueno, entonces hemos estado siempre con esta idea, pero ahora resulta que el amor es una acción de Dios. Si es una acción, ¿qué estará antes de eso? La voluntad moviéndose. Y por eso Jesús dice que el amor es hijo, el hijo predilecto de la voluntad. ¿Sí? O sea, que Dios es voluntad. Podríamos ponerlo así, que es la fuerza que lo lleva a amar y el amor es la fuerza que lo lleva a darse. Y se da en todo. Si yo entiendo esto, entonces voy a entender que no puedo quitar mi voluntad, Ricardo. Si quito mi voluntad, me quito yo. Entonces la voluntad humana va a seguir siempre en la persona y va a seguir actuando en la persona. O sea, la voluntad es la que va a poner el movimiento. O sea, mi voluntad ahorita dice, habla. Bueno, hablo. Pero los atributos humanos ya no van a estar en esta palabra. ¿Cuáles serían los atributos humanos? La soberbia, la envidia, la lujuria, la pereza, en fin, que sería lo que manifestaría mi palabra, sino que la divina voluntad va a actuar junto con mi voluntad humana, poniendo los atributos de ella en mi palabra. Igual en mi paso, en mi obrar, en mi caminar, en mi latir, en mi respirar, en todo. Entonces son las dos voluntades juntas, unidas, la voluntad humana poniendo el movimiento y la divina poniendo los atributos. ¿Sí quedaría más o menos? Sí, no, sí, esa parte sí, sí la entiendo. Lo que me refiero es que es, o sea, cada vez que yo haga algo es que yo tengo que mover esa voluntad divina para que haga todo y ya no soy yo. Solamente en sí la que debo de tener es una sola voluntad, ¿correcto? No, eso es una herejía que se llama monotelismo. No, o sea, me refiero, haga de cuenta. Lo que hizo María, por ejemplo, cuando hace María, al momento de conocer toda su voluntad humana, lo que podía hacer, ella lo ata, ¿cómo se llama? A los pies de Dios, ¿no? O sea, lo ata a Dios. Y no hace otra cosa más que hacer la voluntad de Dios y no hace jamás la de ella. Entonces, en sí, hasta cierto punto, se convierte en una sola voluntad. No, ¿No es así? a ver si el padre, no, ya el padre ya partió. Bueno, aquí el problema es yo digo que muy sencillo.
que se haga tu voluntad, de acuerdo. Eso lo podríamos poner en el punto de cumplir la voluntad de Dios. Y cuando yo digo voy a obrar en la divina voluntad, es yo obrando en ella. Y Jesús dice lo siguiente, ojo con esto. Dice, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. El triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. O sea, la pone como punto esencial del obrar de la voluntad humana. Si queremos, vamos a decirlo de esta manera, obedeciendo lo que la voluntad divina quiere. Y lo que la voluntad divina quiere es poner sus atributos en lo que yo estoy haciendo. Te dije lo del monotelismo porque esta fue una herejía que hubo donde se decía que Cristo nada más tenía una sola voluntad y que eso en algunas ocasiones se confundió con vivir en la divina voluntad y se atacó a la divina voluntad diciendo que era una continuación de aquella herejía. Y no es así. Son dos voluntades fundidas, pero cada una con su propia acción. Igual que la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios, pero tres personas distintas. ¿Sí queda? Sí, no, claro, es que eso es lo que refiere a más bien no me pude expresar bien, porque precisamente por esa, era lo contrario de esa herejía, ¿no? Porque si tengo una sola voluntad, entonces pues se convierte totalmente, o sea, es ilógico, ¿no? Que pueda haber una sola voluntad, ¿no? O sea, es la voluntad del hombre y la voluntad divina, que se Así es. unen en una sola, o sea, se unen y son lo que quiere uno, lo quiere el otro. Entonces sería ilógico, ¿no? A eso es lo que me refería. Pero Así, perfecto. no, más bien no me pude explicar en esa parte, ¿no? Pero aquí la pregunta en esencia es siempre, es para yo poder quitar esta soberbia, quitar todo este tipo de lo que nos quita de Dios, todas estas cosas, es yo siempre actuando en esa voluntad divina, ¿no? O sea, que sea la divina voluntad que decida todo en absolutamente en mi vida, ¿no? Ya Ujú. no soy yo el decir, voy a hacer esto porque eso me conviene a mí, porque es lo mejor para mí, etcétera. Es doy y se acabó. Así es. Es que el yo desaparezca. Y también Jesús lo dice, en la divina voluntad ya no hay tuyo ni mío. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí. Todo es nuestro. Entonces, quitando el yo es, es realmente, digamos, el culmen, ¿no? Ujú. O Así sea, es. el quitar el yo es llegar ahora sí a lo que Adán llegó a ser, ¿no? Así es. Okay. Qué sencillo, ¿no? Ajá, Qué se- Pues quitemos el yo y ya. exacto. Todas nuestras acciones deben estar desprovistas del yo. El yo quiero, el yo voy, el yo hago, el yo deseo, o sea, el yo, el yo. Hay una parte donde Jesús habla del yo, ¿no? Dice, hija mía, cuando el hombre, dice, cuando la, cuando el niño crece, dice, cuando sale de mi voluntad, es cuando el niño llega a entender la palabra yo, ¿no? Cuando él se da cuenta que es yo. Ujú. Cuando empieza a tener ya sus propias decisiones. Pero bueno, gracias, doctor. Adelante, no sé si quiera con Betty. A ver, Betty. Ay, gracias. Bueno, mm,
Es que me quedé pensando en todo lo que estaban diciendo ahorita, eh, pero bueno, quiero hacer referencia a una lectura que puse en el chat, que es la 24-26, me parece, en la cual prácticamente se nos viene hablando de todo esto que ustedes han dicho. Es como un resumen muy hermoso esta lectura. Y en realidad, si alguien puede hablar de soberbia, de materialismo y mundanismo, esa soy yo. A mí me costó mucho trabajo y yo no sabía que estaba inundada de eso. Y cuando entro a Divina Voluntad me empiezo a dar cuenta de lo terrible que es todo esto y el daño que uno provoca con toda esta situación de soberbia, de orgullo, pues de materialismo, mundanismo, en donde a uno le interesa más el dinero que la persona y, y me empieza el Señor a transformar. Pero yo se lo pedí a cada misa llorando, en verdad que llorando le decía, Señor, si mi voluntad es tan terrible y tan fea, quítamela y dame tu voluntad. Y aún así, todos los días seguía haciendo mi voluntad, pero llegó el momento en que el Señor me hizo comprender que mi voluntad seguía dañando, lastimando, y tenía que empezar a doblegarme para que en verdad surgiera su voluntad. Y entonces es ahí donde me empiezo a dar cuenta de que su voluntad brilla, cambia, transforma, y cuando uno menos lo piensa, ya está uno pensando solamente en Jesús todo el día, está uno solo y en vez ya de estar con mi radio a todo volumen o con la tele, estoy orando y platicando con él. Son cosas diferentes, muy, muy diferentes, pero todo es eso, todo el secreto es eso, quitar mi yo, quitar Betty, mi voluntad, mi soberbia, mi orgullo, Betty, y dejarme hacer, aunque me duela. Dígame, Betty, doctor. Betty, vamos a quedarnos con algo que dijiste, sin Sí, darme doctor. cuenta, Sí, nada más. sí, Todo lo que has dicho es cierto, pero el punto principal es sin darme cuenta, porque no es una acción tuya, sino es la acción de Jesús. Y esto es lo que hemos estado tratando de decir durante todo este tiempo. Entonces, quédate nada más con eso, medítalo, y eso es lo que debemos meditar todos, es que sin darnos cuenta va a pasar. Y eso sí, quiere decir no tener no estarlo haciendo nosotros. ¿De acuerdo? así- sí, Bueno, a ver, gracias, doctor. Doctor, vamos a unas preguntas del chat y para ah, ir dándole, terminando un poquito en esto. Dice Mónica Salinas Fernández, dice, doctor, dice, hay una duda que me queda y me da vuelta en la cabeza. Jesús le dice a Luisa que todo lo tenemos que vivir como si fuera venido de él. Las cosas malas que nos pasan, como enfermedad de un hijo, usted dice que tenemos que vivirlas como en la voluntad de Dios, pero no como Él las mandó. ¿Me podría aclarar, por favor? Gracias. o sea, a veces pensamos que las cosas malas las debemos tomar como que Dios las manda. Entonces yo pregunto, ahorita llega una persona ahí con Ricardo y le da una cuchillada, ¿sí? Un asaltante o alguien que tiene rencor con él llega y lo apuñala. ¿Ricardo lo debe tomar como que Dios se lo mandó? No, Dios no puede mandar cosas malas, pero hay que tomarlo como si fuera voluntad de Dios.
O sea, no es que Dios me lo haya mandado y por eso lo acepto, sino lo acepto y lo tomo como un suceso que Dios de alguna manera permite y entonces lo estoy tomando como si fuera voluntad de Dios y lo vivo como si fuera voluntad de Dios. No sé si... Sí, claro, está muy bien. Creo que lo distingue muy bien ahí esos dos, ¿no? Que es la pregunta que hace. ¿Cómo tomarías tu puñalada? Bueno, pues obviamente nada bien, ¿verdad? Pero pues si ya me toca vivirlo, bueno, pero no, más bien ya invitaría a Jesús, ¿no? Ahora a ver tú sufrirlo. Iba a decir Jesús, ¿y yo por qué? Sí. Le ves, pues tú lo mandaste, ¿no? No, No. definitivamente no. Bueno, otra pregunta nos dice, ah, dice, buenos días, dice Lucía, ¿sería tan amable de preguntar al doctor Tomasini si pudiera explicar un poquito más sobre la comprensión de lo que es el reino? Bueno, pero yo creo que ya es distinto, ¿no? Creo que no va al tema. Bueno, tengo otras preguntas, pero no van hacia el tema del día de hoy y bueno, así es que adelante, Tessa, si quieres preguntar. O comenzamos con Ross. Mm, Bueno, Oh, gracias. No, yo no, ya creo que me quedó un poco claro con lo que dijo el doctor de cuando, ay, cuando pasan cosas en nuestra vida de situaciones, por ejemplo, que los hijos no se convierten o que el esposo le pega una enfermedad, un cáncer, lo que sea, ¿cómo se vive en divina voluntad? Es aceptando y no renegando, simplemente abandonándose, tomándolo como que eso ayudaría al abandono, a unir el sufrimiento a Jesús. No sé cómo entenderlo en divina voluntad, No hay que entenderlo, hay que cómo vivirlo entonces, aceptándolo vivirlo en la divina voluntad, y cómo se vive en divina. dándole vida a la divina voluntad en tu sufrimiento, en tu alegría, en tu tristeza, en lo que quieras. Tienes toda la vida de Jesús por delante para que lo puedas unir a sus momentos felices, a sus momentos tristes, a sus momentos de dolor, de sufrimiento. La divina voluntad no es remedio para los males. Es la forma de vivir todas las situaciones de nuestra vida. Es como que Jesús nos da la oportunidad de acompañarle en cualquier situación. Sí, así es. O vivirlo Él en nosotros. Por eso es lo mismo, Bueno, acompañar ok. que Él lo viva en nosotros es prácticamente igual. Ok, doctor, gracias. Bueno, la pregunta que me hicieron fue específicamente esta ¿me puede decir acerca de los mensajes dados por la Virgen a diferentes personas y les dice que tienen que guardar alimentos? Si se está tratando de vivir en la divina voluntad, ¿es válido almacenar alimentos? Gracias por su respuesta. Es lo que pide Carmen de Madrid, esa respuesta. Bueno, a ver, Carmen, pues esto totalmente yo diría, esa es mi opinión, que ese mensaje es falso. La Virgen no puede estar dudando de las palabras de su Hijo, de las palabras de Jesús, porque Jesús nos dice que Él se encargará
de todas las necesidades de sus hijos. En la Virgen diciendo almacena, guarda, como que no me suena al mensaje celestial. Así que lo primero es total y absolutamente probable que sea falso el mensaje. Igual que hagan refugios y, en fin, todo lo que la gente está haciendo en la actualidad, que no tiene ningún sentido. Lo segundo es confiar en Dios. O sea, la providencia de Dios es absoluta, es total. Ejemplos tenemos miles, pero vamos a poner el más conocido, el más popular de todos, que es el pueblo judío. El pueblo judío saliendo de Egipto, o sea, en el Éxodo, se pasa 40 años, un N número de personas, no sabemos exactamente cuántos, pero la Biblia dice miles, iban hombres, mujeres, niños, y iban animales, se llevaban ganado durante 40 años en el desierto y no perecieron. ¿Por qué? Porque Dios los mantuvo de alguna manera. Sabemos del maná, sabemos de las golondrinas, ¿sí? Pero no sabemos del agua. En el desierto no hay agua. Y llevaban ganado. O sea, dudar de la providencia de Dios, perdón, pero no tiene sentido. Y dudar de la voluntad de Dios. Si en esto que se supone que va a venir, que es para lo que hay que guardar alimentos, Dios quiere que yo muera por hambre, bendito sea Dios, yo lo acepto y lo tomo y lo vivo como voluntad de Dios. Y lo vivo en la voluntad de Dios. Si Él provee, perfecto, qué bueno, lo vivo como voluntad de Él. Así que es totalmente, para mí, mensaje falso. Que abunda en realidad los mensajes falsos. Y lo puede ver cantidad de veces supuestamente el sacerdote fulano, la vidente fulana, anuncia que para este mes va a haber esto, que en este año va a haber esto otro. No ha pasado nada. Son mensajes falsos del demonio para intranquilizar a la gente y hacer dudar de Dios. Nada más. Gracias, doctor. Gracias. Yo creo que ella la va a escuchar. Gracias. Gracias, Ricky. Bueno, déjame ver si hay otra pregunta por aquí. Am, dice Cintia, dice, ¿cómo empezar la educación de los niños en este don de la divina voluntad? Gracias. ¿Cómo empezar? Con el ejemplo. O sea, creo que ese es el punto principal. Empezarlos a instruir, o sea, poco a poco sobre el catecismo, pero desde el punto de vista de la divina voluntad. Nada más. La otra sería, nos dice Eli, buenos días, y se le pueden preguntar al doctor que si se debe hacer ayuno dentro de la divina voluntad y asistir al Santísimo. Llegan los discípulos de Juan el Bautista con Jesús y le dicen, oye, ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes no, tus apóstoles no? Jesús le dice, bueno, ¿cómo van a ayunar estando el esposo con ellos?
Cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. El esposo es Jesús. En la divina voluntad estamos totalmente unidos a Jesús. Estamos con el esposo. Ahora fíjese bien lo que digo. ¿Debemos ayunar? No. ¿Podemos ayunar si queremos? Sí. Si lo queremos ofrecer como un sacrificio o algo, sí. Aunque el mejor sacrificio es ayunar de nuestra voluntad. Muy bien, doctor, pues serían todas las preguntas que tenemos hoy. No sé si alguien más. Rick, quería preguntarle rápido al doctor, ¿cuál lectura es donde dice que la Virgen va a poner un sello en la frente a los que viven en su divina voluntad para, o sea, como que porque estaba escuchando la pregunta de la hermana. No recuerdo, estaba revisando el libro de cielo y no recuerdo dónde dice que no hay de preocuparnos ni de pensar en qué va a pasar, simplemente de creer que pues, si somos los hijos del Señor, Él sabrá lo que hace con lo que permite nuestra vida, ¿no? Pero me quedé con esa duda, nada buscando y no la encuentro, ¿cuál era? Pero era como la 25, la 20. Sí, pero por eso no tiene sentido. Sería cosa de entrar a buscar y no es el momento. Es verdad, lo importante es saber que no tenemos que preocuparnos, todo está... Ya nada más eso. Gracias. Esa te quedaste con la palabra en la boca. Ya nada más para... Bueno, sí, adiós, Tessa, nos vemos. Doctor, gracias. Doctor, no, bueno, era algo parecido a la hermana Rosy, pero por decir, a veces uno quiere ir a un retiro, a un retiro santo, a un retiro de divina voluntad, o a veces quiere ir a hablar a una persona conocida de la divina voluntad, pero sea por, por problemas físicos, no puedes ir y te quedas con pena y frustrada en ese momento, ¿no? Y tú dices, ay, pero yo quiero trabajar en esto, ¿no? Pero ahí mismo tú te fundes y tú dices, es lo que Dios quiere, Dios permite, la divina voluntad lo permite, lo quiere así, pero ya has tenido esa pena, esa frustración. Eso yo digo le hace daño, le hace daño al Señor, le hace daño a la divina voluntad. Me salgo en ese momento. Volvemos al mismo punto, Tessa. ¿Por qué quiere hacer eso? Por su voluntad. Vamos a entender algo que ojalá que esto quede muy claro. A veces, como tú dices, queremos escuchar a algo o a alguien hablar de la divina voluntad. Y yo pregunto, ¿quién hablará mejor de la divina voluntad? ¿Sutanito, fulanito, perenganito o Jesús? Jesús. Jesús. Entonces, sutanito, perenganito y fulanito, o sea, simplemente van a transmitir lo que ellos han entendido. Ojo con eso. Y desafortunadamente no todos tenemos ¿cómo diríamos? El entendimiento y nos equivocamos. O sea, nos equivocamos, damos malas orientaciones por ese tergiversar el mensaje de Jesús, que es un mensaje muy simple. Entonces, ¿qué debemos hacer? El que mejor habla de divina voluntad es Jesús. Y a Él lo tenemos las 24 horas del día en casa. ¿En dónde? En el libro del cielo. Es su palabra. Podemos ir a un retiro, podemos ver algún tipo de programa. Está bien, qué bueno, pero no suplen al libro del cielo. Y por último, todo lo que se diga
se hable, la persona que sea, no importa quién, cómo se llame ni nada. Lo que importa es que todo lo que diga esté avalado por el libro de cielo. Que se pueda demostrar que lo que está diciendo corresponde a lo que Jesús dijo. Si no se puede demostrar, entonces definitivamente son opiniones personales y no tiene ningún sentido estar escuchando eso. Sí, no, pero yo quiero ir y decirle a tal persona del libro de cielo para que lea, pero no puedo por diferentes motivos, o sea, no puedo hacerle llegar ese mensaje. Ujú. Y entonces es una frustración y un dolor para mí. Yo digo, No es para la persona. no, pues porque yo quiero que conozca la divina voluntad. Ya Lo que salió, vale la intención. ya salió el peine, como se dice. Por eso o sea, si no se puede, bueno, pues no es, tómalo como voluntad de Dios. Ujú, Actúa, ofrece tus actos, pide el reino para ella y ya. ujú. Sí, eso es lo que hago, sí, eso. Bueno, ese es entonces. Ya, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Pues listo, Ricky. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le agradezco por su tiempo, la paciencia y todo lo que se dedica a nosotros, porque es importante, ya que esos temas pues realmente nos llevan a ir conociendo más la divina voluntad y que ese reino que Dios quiere en nosotros, ¿no? Le Así es. agradezco mucho y gracias a todos los que participaron el día de hoy y nos vemos en el próximo programa. Bueno, Así es, hasta Gracias, luego. Gracias, doctor. doctor. Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor Ricky Gracias. también. Gracias, Ricky. Baja nuestra aplicación y vive y aprende de la espiritualidad de la Divina Voluntad con Vida Divina App. Nuestra aplicación está diseñada para ayudarte a profundizar en los escritos de Luisa Picarreta sobre la Divina Voluntad y enriquecer tu vida espiritual. Busca Vida Divina en tu tienda de aplicaciones favorita y lleva la espiritualidad contigo a donde vayas.